¿Hay algo más placentero que sentarse en una cafetería con una taza de café y una buena rebanada de pastel? Comenzaremos por lo básico. Les mostraré cómo hacer un pastel con nueces pecanas y queso blanco con un strudel de canela en el medio y por encima. A continuación, haremos un pastel de frambuesas y ricota. Este es un pastel de cafetería con una capa de frutas entre la masa y la cubierta de strudel. Luego tendremos algo más elaborado, casi un postre. Una tarta con cubierta blanda de azúcar negra debajo de la cual se ocultan unas pasas. Y para nuestra parte divertida, ¿qué tal unos pasteles de capuchino? Estos tienen café en la masa. Pero primero, vamos a comenzar con lo básico. Un rico pastel con nueces pecanas y queso blanco. Algo que tienen en común los pasteles de cafetería es una cubierta, y el strudel es la más habitual de ellas. Por eso comenzaré con el strudel. Para darle dulzor, tengo media taza de azúcar rubia bien compacta. Para que no se hunda dentro de la masa del pastel, un cuarto de taza de harina común. Y en este strudel, para este pastel, quiero introducir un golpe de sabor, algo bien contundente. Con una cucharadita de canela lo lograremos. Tengo 3 cucharadas de mantequilla que ya derretí y que vierto sobre los ingredientes. Mezclo para integrar. Cuando vemos que la harina desaparece dentro del strudel y sabemos que todo está bien mezclado, 3 cuartos de taza de nueces pecanas cortadas groseramente. Y mezclo todo para que las nueces queden incorporadas en el azúcar y en la harina. Un buen consejo es hacer este strudel, que no es strudel, en grandes cantidades. Pueden congelarlo antes y cuando quieran agregar algo crujiente a una preparación como un muffin o a un postre de banana, lo toman del refrigerador y lo espolvorean frío en cualquier confitura que estén horneando. Reservaré esto mientras comienzo con la mezcla para el pastel. Primero tamizo 2 tazas de harina. Además de la harina, también voy a agregar una cucharada sopera de polvo de hornear. La masa de un pastel de cafetería suele ser densa, por eso necesitamos mucho agente leudante para que sostenga la cubierta de strudel y el strudel que irá en el medio. Media cucharadita de bicarbonato. El bicarbonato se activa primero con el calor del horno y el polvo de hornear hace efecto más tarde. Así tendremos un pastel liviano. Una cucharadita de sal. Y lo último, para complementar la canela de este strudel, es un cuarto de cucharadita de pimienta de Jamaica. Para este pastel de cafetería utilizamos el método rápido. Mezclamos todos los ingredientes secos en un tazón y los líquidos en otro tazón y luego combinamos todo. Y parte de los líquidos es media taza de mantequilla derretida. Y ahora mido 1,25 tazas de azúcar. En realidad el azúcar es un ingrediente seco, pero como se derrite dentro de la mezcla de queso blanco, mantequilla y huevos, lo contaremos como un ingrediente líquido. Sobre el azúcar vierto la mantequilla, mientras está caliente, y ahora el queso blanco y los huevos. Aquí tengo 2 huevos que vierto sobre el azúcar con la mantequilla, y el queso blanco desempeña un papel importante en este pastel. Mido 1,5 tazas de él. Cuando hacemos confituras necesitamos queso blanco entero. Si usamos el bajo en grasas o el descremado, se perderá en la mezcla. Me encanta cómo el queso blanco balancea el dulzor. Y para finalizar, un poco de extracto de vainilla. Como ven, esta mezcla de pastel está hecha de ingredientes simples. Mezclamos bien el queso blanco, los huevos y el azúcar y la mantequilla. Todo estará listo cuando el azúcar se disuelva en el queso blanco. Ahora con una espátula, agrego los ingredientes líquidos a los secos. Me gusta integrar todo a mano para no sobrebatir la mezcla. Es importante mezclar solamente hasta que todo esté homogéneo. Para esta receta en especial utilizo un molde de 22 centímetros. Está untado con mantequilla. Hace que sea más fácil distribuir la mezcla con el molde. La mitad de la mezcla va dentro del molde. La esparcimos hacia las esquinas. ¿Ya está bien? Y distribuyo la mitad del strudel, una porción bien generosa. Me gusta encontrar strudel en mi pastel de cafetería, entonces, para que la mezcla de pastel no se separe cuando la corte debido a esta generosa capa de strudel, lo que hago es tomar un pincho y mezclo apenas el strudel con la masa, para que se integren un poco entre sí. Y de esta forma no se separarán las capas cuando lo corte. Y para distribuir sin problemas el resto de la masa, lo coloco de a cucharadas sobre el strudel. Tengan en cuenta
que el polvo de hornear comienza a actuar apenas se mezcla con la acidez del queso blanco y le cambiará la textura al pastel incluso antes de llegar al horno. Y sencillamente con las manos distribuyo el resto del strudel sobre la superficie. Y paso el pincho de brochette haciendo que el strudel se adhiera a la masa del pastel. Y vamos al horno, que está a 180 grados. Estará allí unos 45 a 55 minutos. Insertamos un pincho para saber si está bien cocido, si está limpio, está listo. Veamos. Si el pincho sale sin masa, está bien hecho. Dejaré este enfriándose. Y aquí tengo otro igual, frío y listo para mostrarles el corte. Miren este strudel de pecanas. No es realmente tentador. Me muero de ganas de cortar una porción. Me gusta servirlo en cuadrados. Y me encanta ver la capa de strudel de pecanas justo en el medio. Y el aroma a canela es un pastel que podemos comer con la mano. Y ahora, como saben cómo hacer un buen strudel de pecanas y un pastel con queso blanco, los invito a preparar un pastel con frambuesas y ricota. Las frambuesas son frescas. Estos pasteles son una golosina perfecta, tanto para el café de la mañana como para la pausa de la tarde. Comencé con un pastel básico, el de nueces pecana y queso blanco. Ahora prepararemos uno un poco más avanzado con frambuesas y ricota. Es un pastel con frambuesas frescas entre la masa y la ricota. En este pastel en particular, la ricota es el ingrediente clave. Una taza de ricota. Y si bien les dije en la receta anterior que no utilizaran queso blanco descremado, en esta sí pueden utilizar ricota entera o descremada con iguales resultados. Ahora voy a vertir esto en el tazón y agregaré los otros ingredientes líquidos. Prefiero disolver el azúcar en los ingredientes líquidos. Necesito 3/4 de taza. Agregaré 2 huevos a esta mezcla y agrego ralladura y jugo de limón. 2 cucharaditas de ralladura de limón. Y mido 2 cucharadas de jugo de limón. Una cantidad generosa de vainilla, 1 cucharada sopera. Y 1/4 de taza de mantequilla que tengo derretida. La vierto aquí y mezclo todo. Como ven, la ricota es mucho más densa que el queso blanco, así que la masa misma va a ser más densa. En verdad es una característica común a todos los pasteles de cafetería, una masa densa y pesada. Ahora los ingredientes secos. 2 tazas de harina común, 1 cucharadita y media de polvo de hornear, 1/4 de cucharadita de bicarbonato y 1/4 de cucharadita de sal. Tamizo todo. Cuando seguimos este método rápido de ingredientes secos por un lado e ingredientes líquidos por otro, no importa si agregamos secos o líquidos o viceversa. Lo que sí importa es mezclarlos bien y que quede homogéneo. Y mezclamos suavemente. Estas cantidades son suficientes para un molde de 22 por 32 centímetros que unté con mantequilla. Y coloco por cucharadas toda la mezcla que esparzo con la espátula metálica. Como tengo que agregar 3 tazas de fruta fresca, verán que la humedad de la fruta baja a la masa a medida que el pastel se hornea y le da una gran textura. Como dije, son 3 tazas de frambuesas. También pueden preparar estos pasteles de cafetería y otros utilizando fruta congelada. Pero tengan en cuenta que deben descongelar bien la fruta antes de agregarla a la receta. Deben retirarle todo el jugo excedente y espolvoreen la fruta con un par de cucharadas de harina. La harina aísla la fruta de la mezcla. Así no encontrarán partes aguadas de masa donde tengan la fruta. Ahora la cubierta de strudel, que es diferente de la que utilizamos para el pastel anterior de pecanas. Derrito mantequilla, esta vez son 6 cucharadas soperas. Y como este strudel estará sobre una capa de fruta fresca, necesito darle más tiempo. Comienzo con 1 taza de harina, 3/4 de taza de azúcar. Agrego media cucharadita de polvo de hornear para que el strudel se mantenga liviano y crezca sobre la capa de fruta durante la cocción. Y también una pizca de canela, solo para darle color. Vertemos la mantequilla y removemos hasta obtener esa textura típica del strudel.
Luego de remover un poco, me resulta más práctico integrar la mantequilla con los dedos para formar estos grumos. Froto las palmas con la mezcla entre ellas para esparcir el strudel sobre el pastel y esto está listo para el horno. Lo tengo a 180 grados. Necesitamos 1 hora para cocinar este pastel. Con el pincho en el centro probamos que esté bien cocido. Si sale limpio, entonces estará bien. Me gusta el color dorado que tiene por encima. El pincho salió limpio, así que está cocido. Dejo que se enfríe dentro del molde. Los pasteles de cafetería no tienen complicaciones. Pueden quedar en el molde y cortamos las porciones allí. Y un pastel como este o como el que hicimos anteriormente dura perfectamente 3 días envuelto en el mueble de la cocina. Lo que no podemos hacer es refrigerar este tipo de pasteles porque se secará en el día. Tenemos un pastel bien húmedo y queda muy liviano gracias a la ricota y el limón. Ahora que tienen un buen par de recetas de pasteles de cafetería, es hora de pasar a un nivel más avanzado y dedicarnos a un postre increíble, la tarta con cubierta blanda de azúcar negro. Estos pasteles son fáciles de hacer y son muy sabrosos, son casi una golosina. Pero también pueden ser un postre elegante si agregamos unos detalles. Comencé por lo simple, un pastel con queso blanco y nueces pecanas por encima. Luego, algo más complejo, un pastel de ricota con frambuesas frescas. Es un pastel de cafetería con una capa de fruta entre la masa y la cubierta. Y ahora les presento algo más elegante, una tarta con masa de mantequilla y con una cubierta blanda de azúcar negro y pasas de uva, que en los otros pasteles iría en el medio. Comenzamos con la masa, 1 taza y 1/3 de harina. Le agrego 1 cucharadita y media de polvo de hornear, 1/4 de cucharadita de canela y solo 1/4 de cucharadita de sal. Tamizo todo. Agrego 1/3 de azúcar moreno bien compactado y comienzo a batir para integrar el azúcar. Ahora agrego media taza de mantequilla común que tengo cortada en cubos. Y la mezclo hasta que forme una arena gruesa. Y los ingredientes líquidos. 1/4 de taza de queso blanco, 1 huevo que vierto sobre el queso blanco y también un poco de vainilla. Mezclamos todo y lo agrego a la mezcla de harina, azúcar y mantequilla. Se formará una pasta bien densa y lo importante es que mezclen bien en esta etapa de la receta. Verán que toma un color pálido y que se torna bien liviana. Son unos 3 minutos. Una pregunta que suelen hacerme es cómo untar la mantequilla en los moldes según el pastel que preparamos. Para un pastel en el molde, como un pastel de cafetería, unto el molde con mantequilla o con rocío vegetal y no hay ningún problema. Para pasteles que retiraremos del molde y presentaremos, untaremos con mantequilla y espolvoreamos con harina y retiramos el exceso. Para un pastel que vayan a decorar con un baño de repostería y para que no se formen partes duras, untamos con mantequilla el molde y colocamos papel blanco en la base y en las paredes para recibir el baño. Para este pastel que voy a retirar del molde, pero no tendrá baño, le unto mantequilla y lo espolvoreo con harina con apenas un par de cucharadas para cubrirlo. Le damos unos golpes, cuidemos que la harina vaya a los rincones y desechamos esta harina que ya tomó contacto con la mantequilla. Como ven, esta mezcla es muy densa. Así que voy a distribuirla por cucharadas. Es un poco más fácil de distribuir. La presiono hacia abajo y hacia los costados. Le damos prolijidad a la superficie. Y listo para el horno a 180 grados. Y la cocción lleva unos 25 minutos. Como ven, el pincho salió limpio y el pastel está bien cocido. Y ahora me dedicaré a la cobertura. Le daré al pastel unos 10 minutos para que se enfríe. Así detenemos el proceso de cocción. Y luego, cuando lo regrese al horno para cocinar la cubierta, la masa no seguirá cocinándose. Cuando retiramos pasteles del horno durante 5 o 10 minutos, la cocción se detiene allí mismo.
Y esta cubierta es en realidad como el relleno que tuvimos en los otros 2 pasteles. Comenzamos con media taza de azúcar moreno. Y la diferencia de esta receta en particular es que debo agregar ingredientes extra para que el baño quede firme sobre el pastel. 2 cucharadas de harina que le da un poco más de sustancia a la cobertura de este pastel. Y media cucharadita de polvo de hornear. 1/4 de cucharadita de canela. Y mezclo todo un poco. 2 huevos. Y también agrego media taza de jarabe de maíz. Podemos utilizar el jarabe de color dorado y es lo que hará que el baño quede blando sobre este pastel con forma de tarta. Y al ser una versión más elegante y refinada de un pastel de cafetería, quiero subrayar esa elegancia con brandy, una cucharada sopera, pero es un ingrediente opcional y no es necesario que lo reemplacen con nada. Un poco de vainilla. Y un pastel con mantequilla no lo sería si no llevara mantequilla. Tengo 1/4 de taza ya derretida y la integro a la mezcla de jarabe de maíz. Mezclamos los huevos a mano para que no hagan espuma. Si hacen espuma, terminaremos con una capa crujiente en la base y no queremos eso. Agrego 1 taza de pasas de Corinto. Y mezclo todo para que la mezcla cubra las pasas. El pastel aún está tibio, pero como pasaron 10 minutos, dejó de cocinarse, así que colocaré la cubierta sobre el pastel. Esta mezcla con la mantequilla es la que forma la cubierta y está listo para ir al horno, que sigue a 180 grados, suficientes para que se cocine la cubierta durante 20 minutos. Este baño quedó perfectamente cocido sobre el pastel, con sus burbujas en la superficie. Aquí tengo uno igual, frío, y vemos lo tentador que es este baño con mantequilla. Hago correr un cuchillo por el borde para que se despegue sin problemas. Y retiro el pastel del molde desarmable. Muy fácil. Tomo un cuchillo para cortar y ver cómo quedó por dentro. Aquí vemos por qué la harina y el polvo de hornear van juntos, para que formen este delicioso jarabe caramelizado que forma esta cubierta ligera y bien dorada. Ahora que sabemos lo esencial para un buen pastel de cafetería en diferentes estilos, es hora de divertirnos. Estos pasteles de cafetería se sirven con 1 taza de café, pero estos pasteles de capuchino tendrán café en el interior. Los pasteles de cafetería siempre van acompañados de 1 taza de café, pero ahora vamos a divertirnos y el café irá adentro con mis pasteles de capuchino. Comenzamos con la masa, 6 cucharadas de mantequilla más media taza de azúcar. Hago una crema con ambos, agrego un huevo. Ya tengo media taza de queso blanco entero, evitamos el descremado. Y 2 cucharadas, 30 centímetros cúbicos de café expreso muy fuerte a temperatura ambiente. Lo agregamos todo al queso blanco y un poco de vainilla. Es increíble el sabor que le dan estas 2 cucharadas de café a la masa de estos pasteles. Es un café concentrado y también le dan el color del capuchino. Agregamos esto de una vez a la mantequilla y mezclamos ligeramente para integrar. Agregaré los ingredientes secos tamizados sobre los ingredientes húmedos. 1 taza de harina común, media cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y 1/4 de cucharadita de sal. Y no puede faltar 1 pizca de canela. Me gusta en el pastel de cafetería. ¿Por qué no agregársela a un pastel de capuchino? Tamizo todo y mezclo todo hasta integrar bien estos ingredientes. Utilizo moldes de muffins pequeños. Son 24 porciones y cada cavidad está untada con mantequilla. Utilizaré una cuchara pequeña para helado para llenar cada cavidad.
Están listos para el horno a 160 grados. La cocción lleva 18 minutos y verán que crecen en el horno y que por encima se les forma una suave curvatura. Los dejé enfriar en el molde. Lo que me gusta de esta receta es que la superficie de cada pastel de capuchino no se dora, con lo cual nos permite apreciar el color del café. Me gusta la espuma sobre el capuchino y con un poco de crema batida vamos a imitarla. Uso esta manga sin boquilla, no hace falta. Un copo de crema en cada uno. Cuando ordeno un capuchino en una cafetería, pido un poco de chocolate rallado por encima. Así que rallaré chocolate oscuro por encima. Y lo único que les falta a estos capuchinos es un asa. Tomamos un pretzel y le cortamos el segmento curvo. Lo adherimos a la crema y al pastel al mismo tiempo. Y logramos el efecto de la asa de capuchino. Ahora sí parece una taza de café con café en su interior. Y ahora que aprendieron cómo hacer este tipo de pasteles de cafetería, pueden llevar estas ideas a su cocina para hornear y disfrutar.